Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues les quiero platicar que aquí en Mosla, Tecnologías Emergentes, el día de hoy estamos muy contentos, además de recibirlos aquí en este foro, pues de tener el día de hoy la participación del maestro Andrés Ayala, quien nos va a compartir la conferencia de Neurociencia Aplicada, Midiendo la Conciencia. Antes de platicarles un poco acerca de quién es el maestro Andrés Ayala, también les quiero comentar para algunos que estén por allá arriba, que en la pantalla del lado derecho se estará pasando también la conferencia. En caso de que no alcanzaran a ver algo de aquí, también pueden ir a verlo en este lado de la pantalla. Y bueno, pues les comparto un poco sobre la trayectoria de nuestro conferencista. Andrés es psicólogo clínico y de la salud, egresado del Tecnológico de Monterrey, con una maestría en neurociencia cognitiva por Maastricht University en Holanda. Ha trabajado como profesor tutor en Prepatec y actualmente es maestro de psicofisiología en el Tecnológico de Monterrey. Lidera proyectos de innovación con tecnología emergente en la Vicerrectoría de Innovación Educativa y Normatividad Académica, también aquí en el TEC de Monterrey, y ha diseñado programas de psicoeducación para pacientes con trastornos afectivos, así como cursos y concentraciones para el modelo TEC 21, e investigado sobre temas como el uso de realidad virtual para el tratamiento de la fobia social y la biorretroalimentación para la autogestión del estrés académico. Aquí en Mosla Tecnologías Emergentes estamos seguros que este tema será de gran interés y valor para todos los que estamos aquí, de conocer un poco más sobre cómo podemos utilizar estas cuestiones científicas en pro del aprendizaje. Y pues sin más, les presento a Andrés. Muy bien el día de hoy, buenos días. Primero que nada, me pone muy contento ver que hay tanta gente reunida acá. Me queda claro que este es un tema que pues está generando bastante impresión, porque por lo menos hay gente muy interesada. Me alegra saber que hay más ñoños igual que yo que les interesan estas cosas y saben cómo nos ponemos con esto quienes les gusta el tema. Si empezamos a hablar de esto, no nos detenemos, ¿no? Pero no tenemos todo el día, entonces voy a ir comenzando un poquito con esta sesión, ¿verdad? Para ir comenzando, pues primero me gustaría compartirles cuál es el objetivo que vamos a tener en esta sesión. Me doy el permiso de leerlo porque pues, es una... me doy el permiso de leerlo para que sepan todos cuál es el objetivo, ¿verdad? Conocer las bases biológicas del comportamiento basadas en neurociencia, así como los métodos de medición más comunes y sus aplicaciones en la actualidad, ¿verdad? La intención de esta plática, como nos podemos dar cuenta, pues tenemos gente que está en muchos niveles, ¿no? Definitivamente debe haber por aquí también algún otro neurocientífico, así como debe haber algún estudiante que solamente tiene un interés y que pues, quiere conocer un poquito más de este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos primero por lo primero y les voy a platicar sobre el índice, que es lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Primero que nada, vamos a estar aprendiendo un poco sobre las bases biológicas de la conducta y responderemos preguntas como cómo se relaciona la fisiología con la conducta. El tema principal que vamos a estar considerando es tratar de estudiar los cambios fisiológicos tras una experiencia. O sea, cómo sucede este proceso donde nosotros experimentamos algo y qué repercusiones va a tener en nuestro cuerpo, así como la respuesta que tenemos después de experimentar ese suceso. Vamos a hablar un poco sobre las principales mediciones que existen en neurociencia y qué elementos biológicos medibles pues van a ser estos que se relacionan con la conducta como tal. Nos vamos a enfocar un poquito en algunas herramientas y avances tecnológicos, veremos metodologías avanzadas y algunas un poquito más prácticas, más comunes. Hablaremos un poco sobre las aplicaciones en la actualidad de la neurociencia, considerando algunas áreas disciplinares pues, más importantes y de las que aquí vamos a tener definitivamente muchos alumnos interesados y profesores interesados en estos temas. Por último, me gustaría también hablar sobre esta parte de una propuesta de proyecto. O sea, vamos a empezar a idear, empezar a imaginarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con estas tecnologías tan fantásticas y con este conocimiento que ojalá adquieran al final de esta sesión? Entonces, vamos a comenzar con esto. Primeramente, me gustaría empezar por el tema de las bases biológicas de la conducta. Y yo pienso que si estamos interesados en el tema de la neurociencia, tenemos que conocer, aunque sea un poquito de este tema, ¿sí? Se van a dar cuenta que la neurociencia es un tema terriblemente amplio, me gustaría decirlo de esa manera, y que constantemente lo estamos inconscientemente y conscientemente aplicando, ¿no? Solamente por el hecho de que ustedes me estén escuchando en este momento, hay un proceso biológico, hay un proceso cognitivo, hasta hay un proceso afectivo que se está
llevando a cabo, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y lo que es importante para la neurociencia es tratar de identificar cuáles son todos esos detalles chiquititos, que nos hacen quienes somos, que orientan la conducta, nuestros gustos, nuestros deseos, etc. Entonces, para comenzar con esto, me gustaría hablar un poco sobre este procesamiento de información que nosotros logramos al existir, básicamente, ¿no? Y esto está, algunos me van a ver también, pero está ridículamente reduccionista, ¿no? No es tan sencillo como lo que estamos viendo aquí. La intención de esto es explicarlo, que sea algo pues, más sencillo de digerir, ¿verdad? Como una introducción a este tema que es la neurociencia. Primeramente me gustaría hablar de cómo nosotros procesamos la información que recibimos, cómo sucede cronológicamente este viaje de información, ¿verdad? Inicia con un estímulo, que podríamos decir que es un estímulo físico que existe en la realidad que está alrededor de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente las experiencias que tenemos, las experiencias visuales, experiencias auditivas, sensoriales en general, todo forma parte de un mundo real del cual nosotros somos parte también, ¿verdad? Sin embargo, este estímulo, si lo vemos en un vacío, por ejemplo, sin ningún sensor que lo reciba o sin ningún área de procesamiento que lo interprete, pues no significa nada como tal, ¿no? Ahí ya nos metemos a si cae un árbol en medio del bosque, hace ruido o no hace ruido, si no hay nadie para interpretarlo, bueno, estamos filosóficos. Igualmente, así empieza el procesamiento de información. Necesita tener carnita para empezar a digerirlo, por decir así. Después de eso tenemos los receptores. En este caso voy a estar hablando de los receptores sensoriales. Si el estímulo, si se cae un bosque, si se cae un árbol en medio del bosque, ¿verdad? Y hay alguien que lo escucha, ¿verdad? ¿Qué necesita? Un receptor sensorial. Necesita su oído, necesita su oreja, necesita un tímpano, osículos, la ventana oval, la cóclea, etcétera, para procesar toda esta información. Y a pesar de que podamos llegar a pensar que esto está más relacionado con medicina, con fisiología, que con neurociencia, definitivamente la neurociencia se tiene que enfocar en este tema que son los estímulos específicos, cuáles son nuestros receptores sensoriales, y después de eso pasamos ahora sí a la interpretación. Yo podría tener mi cuerpo completo, a excepción de mi cerebro, y vaya, recibo la información, pero no la puedo mandar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, para poder hablar de neurociencia, también tenemos que entender el estímulo, tenemos que entender, tenemos que entender el estímulo, tenemos que entender el receptor, y lo que ahora sí va a ser más pesado va a ser el aspecto de la interpretación y la respuesta. Si empezamos a definir, o empezamos a meter más a esto, empezamos a identificar que el estímulo, como les decía, es un estímulo físico, está en nuestro entorno. El receptor van a ser nuestros sentidos, para dejarlo a grandes rasgos. Y la interpretación ahora sí va a empezar a realizarse en un aspecto más de nuestro cerebro. ¿No? Es obviamente un aspecto más abstracto, por decirlo de alguna manera. Vamos a darnos cuenta que no es tan abstracto como lo creemos, sino que en realidad hay muchos indicadores de que nosotros estamos realizando un proceso de, hago la redundancia, de procesamiento de información. Y ya por último vamos a tener una respuesta. O sea, hay un estímulo, hay un receptor, hay un centro de procesamiento y hay un centro de respuesta, que va a ser nuestro cerebro que se encarga de responder de alguna manera al estímulo que estamos recibiendo. Quisiera enfatizar que cuando hablamos de neurociencia en gran medida, se puede, y sobre todo neurociencia cognitiva, que es mi área de especialidad, vamos a estar refiriéndonos a todos estos elementos que utiliza nuestro cerebro para procesar esta información y para responder a ella también. En este caso, les pongo algunas de las funciones cognitivas más comunes, ¿verdad? Hablaremos de la memoria, de la atención, percepción y coordinación motriz, ¿verdad? ¿Esto qué nos indica? Ya estamos hablando del punto de interpretación, estamos hablando del punto y también de recepción. Estamos hablando de la información que es recibida por nuestro cuerpo y que se utiliza para generar un cambio, una alteración o ya una modificación a nivel, vamos a decir, cerebral. Sobre todo cuando hablamos de procesos como la memoria. La memoria podemos identificarlo como que hay partes específicas de nuestro cerebro que se encargan de procesar esas nuevas experiencias, y si hay una repetición o si hay una recompensa, por ejemplo, a ese estímulo que se está recibiendo, se van a empezar a consolidar las memorias. Entonces tengo mi estímulo, tengo mi recepción, tengo mi interpretación, tengo mi respuesta, y si es satisfactoria, por ejemplo, a lo mejor voy a querer repetir esa acción que ya realicé. Me acuerdo de lo que me causó la satisfacción y lo quiero repetir. O por ejemplo, si es algo que no me gustó, ¿verdad? Si iba caminando por un lado de la calle y me tropecé, ¿verdad? Y no me gustó esa sensación, me dolió, ¿verdad? Pues al día siguiente a lo mejor no voy a querer caminar por esa misma calle. Entonces, tanto para bien, en un aspecto positivo, de me gustó lo que viví, como para algo negativo, de no me gustó lo que viví, también podríamos estar hablando de un proceso de memoria. Si hablamos de la atención,
y vale la pena compararlo con el proceso de percepción. Es diferente percibir los estímulos de nuestro entorno a prestarles atención. Si estamos nosotros percibiendo los estímulos, constantemente lo estamos haciendo. Ahorita ustedes están percibiendo que yo estoy hablando, por ejemplo, pero también a lo mejor escuchas al de al lado que se está moviendo un poquito, a lo mejor estás viendo varias partes de la pantalla, entonces estás viendo muchas cosas, estás percibiendo mucho. En lo que tú decides de una manera consciente atender y prestar esa atención, básicamente reclutar esos recursos visuales, auditivos y cerebrales para enfocarte en un punto, ahí ya estaríamos hablando de un proceso de atención como tal. Entonces van de la mano la percepción y la atención, pero al final es un proceso más específico cuando hablamos de la atención. Por último tenemos el aspecto de la coordinación motriz o la motricidad en general, ¿verdad? Si lo empezamos a ver desde ese punto de vista, vamos a referirnos un poco más a la respuesta, si usamos la misma referencia que veíamos previamente. Si voy caminando, el típico ejemplo de psicología, del sistema simpático y parasimpático, si voy caminando por el bosque, veo a un oso, ¿verdad? ¿Qué va a causar en mí? Pues a lo mejor una respuesta de fight or flight, voy a ir corriendo de donde estoy, ¿verdad? ¿Qué tuvo que pasar para que yo pudiera escaparme del oso? Para que mi cuerpo decidiera huir y correr, ¿no? Recibí un estímulo visual, ¿verdad? En mis sensores, mis receptores, lo procesé en mi centro de interpretación, ¿verdad? Y la respuesta de coordinación motriz es huye corriendo de ahí, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos, queramos que no, siempre están pasando. Y eso es algo que lo vuelve bastante agradable en el sentido de la neurociencia porque aplica al final, querramos que no, como decía al principio, para todo. Siempre estamos haciendo esto, estemos conscientes o no estemos conscientes. Entonces ahí es donde se pone este tema más interesante porque ¿qué quiere decir esto? Que por lo tanto podemos empezar a medir los cambios corporales que tenemos durante este proceso de recepción de información, de interpretación de información y de respuesta también. Y la neurociencia en gran medida se va a tratar de identificar esas variables a nivel del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y todos los centros a los que termina llegando esta información. Aparte de eso tenemos las funciones ejecutivas, que son un estilo de combinación entre estos elementos que vemos en la parte de arriba. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten el raciocinio un poquito más complejo. Cuando hablamos de la inhibición ante un estímulo, por ejemplo, ya quiere decir que estoy reclutando mi memoria para, por ejemplo, si sé que estoy a dieta y veo unas galletas bien sabrosas y voy a punto de agarrarlas y digo, ay, mejor no. Tengo un estímulo visual, tengo un receptor, ¿verdad? Evidentemente, tengo una interpretación, pero ahora acudo a la memoria y identifico qué es lo que estaba, es cierto, estaba a dieta y esto me hace daño, entonces cambia mi conducta. Entonces, claramente, las funciones ejecutivas combinan estos elementos para hacer algo, un raciocinio más complejo, que es lo que nosotros pues, llamamos a lo mejor hasta el pensamiento más abstracto, por decirlo. Voy a continuar para hablar de los siguientes temas. Les voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que yo pienso que es el más sencillo, es el ejemplo auditivo, ¿verdad? Si yo en este momento empiezo a tronar los dedos, ¿qué es lo que está pasando? Se están creando vibraciones en el aire, ¿verdad? Estas vibraciones en el aire, que tienen diferentes frecuencias, tienen diferentes tonalidades, van a ser recibidas por nuestros receptores, que son los oídos, ¿verdad? Va a haber un golpeteo de los huesecillos, de los oídos, después del tímpano, en nuestra ventana oval, de nuestra cóclea, que va a mover un líquido dentro de nuestra cóclea. Este líquido mueve las células ciliadas, y el movimiento de las células ciliadas en diferentes partes de nuestra cóclea va a activar tonos altos o tonos bajos. Entonces ya se empieza a hacer una interpretación que se le dice tonotópica, o sea que tiene diferentes tonos desde nuestra cóclea, antes de llegar a nuestro centro de interpretación. Eso todavía es pura recepción, ¿verdad? Ya es en el cerebro donde se hace el procesamiento más complicado y que depende de los tonos a los que estamos escuchando. Entonces, esta imagen que estamos viendo en la pantalla solamente está refiriéndose a el estímulo, que viene siendo las ondas de aire, viene refiriéndose también al receptor, que es nuestra cóclea, ¿verdad? Y todavía ni siquiera llegamos a la parte de la interpretación. Entonces, cuando yo estaba estudiando, aprendiendo al principio sobre neurociencia también, teníamos que sentarnos a revisar también todos estos procesos, porque es cómo recibimos la información del mundo, del exterior, nuestra realidad. Obviamente, esto es un procesamiento, todavía es básico dentro del aspecto de la neurociencia. ¿A qué me refiero con esto? A lo que se mete la neurociencia para analizar como tal, es al procesamiento milimétrico, mínimo de lo que sea así, menos que milimétrico, eso también. Nos referíamos ahora sí a un procesamiento donde, bueno, no es nada más lo que estamos escuchando, lo que se procesa. También se procesa lo que estamos observando, ¿no? Lo que estamos sintiendo en nuestra piel. Y otra vez, dependiendo de la atención que estamos prestando,
a lo mejor algunas de estos estímulos que estamos recibiendo van a ser más importantes para nosotros o nos van a marcar más. Incluso dependiendo de la cercanía que hay entre alguno de los receptores y nuestro cerebro, van a ser más fuertes estas conexiones. Por ejemplo, el olfato. Cuando estamos hablando del olfato, que es un procesamiento a través de estímulo, receptor y demás, ¿verdad? Sin embargo, la cercanía que tiene con nuestro sistema límbico tiende a indicar que los estímulos olfativos van a crear una reacción emocional más potente en comparación a algunos otros estímulos. Nada más para que tengan un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta imagen que estamos viendo lo que refiere es el nivel de profundidad al que llega a meterse la neurociencia, y todavía no es lo único que hace. O sea, hay niveles muchísimo más profundos también de referencia, ahora sí con no recuerdo exactamente el nombre de este tipo de microscopio, pero es un microscopio con un poder increíble para ver las conexiones neuronales y ver las nuevas conexiones que se están haciendo, que se llaman espinas dendríticas, en un proceso de aprendizaje. Entonces, desde estos procesos que podemos empezar a identificar qué áreas del cerebro son las que se activan dependiendo de los tipos de estímulo que estamos escuchando, también y viendo, también estamos hablando de neurociencia, así como si vemos esos cambios hasta neuronales, lo más mínimo. Me gustaría comentarles que uno de los principales puntos de referencia que tenemos al estudiar la neurociencia es saber cómo se comunica nuestro sistema nervioso central y periférico. Se realiza principalmente a través de la comunicación entre neuronas, que puede ser de tipo, esta comunicación o esta sinapsis puede ser de tipo eléctrico, puede ser también químico principalmente. Dependiendo del tipo de neurona, también vamos a utilizar este tipo de comunicación. Principalmente esta comunicación, la manera en la que la observamos son con potenciales de acción, es decir, un nivel de activación eléctrica a gran escala, o mínima escala, mejor dicho, que implica una comunicación entre mi neurona A y mi neurona B, por ejemplo. Y la manera en la que lo hacen principalmente es intercambiando ciertos químicos. ¿Alguien que me diga el nombre de un químico que conocen que es un neurotransmisor? Serotonina. Serotonina, easy peasy, ¿no? Dopamina, lo hemos escuchado. ¿Qué otros han escuchado? Cortisol, por ejemplo. También vamos a tener hormonas que están implicadas en este proceso y demás, ¿no? Entonces, hay un nivel de profundidad, hay un nivel de especificidad que puede llegar a hablar hasta de las mismas hormonas que se están compartiendo, la cantidad que hay, hasta el procesamiento de información más sensorial, por decirlo así. Y seguimos hablando del mismo tema que es la neurociencia. Entonces, es un tema muy amplio. Y bien dicen que mucho abarca poco aprieta, pero en este caso, pues hay que identificarlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Y lo más padre de este tema, también a mi parecer, es que sabemos en realidad muy poco. Todavía estamos en baby steps para empezar a identificar qué es lo que se puede hacer. Si hace 10 años era difícil conseguir algunos de los equipos que más al ratito les voy a presentar, no me imagino cómo van a ser las cosas en 15, 20 años, qué tecnología vamos a tener en nuestras manos que vamos a poder utilizar para identificar este tipo de actividad. Gracias a estos estudios que se han hecho, gran medida hemos identificado algunas de las principales áreas de procesamiento de información, ¿verdad? La separación del cerebro o la segmentación del cerebro por función se ha hecho en gran medida utilizando los lóbulos cerebrales. Dependiendo del tipo de actividad a la que nos estamos refiriendo, vamos a tener una activación en estas áreas. En el aspecto frontal vamos a estar hablando un poco más de la toma de decisiones, de la cuestión de la personalidad, la inhibición. Se concentra principalmente en esta área, que es el lóbulo frontal, nuestra parte frontal del cerebro, ¿verdad? Si hablamos del lóbulo occipital, que es la parte de atrás del cerebro, hablaremos principalmente de la visión. A mí me parece terriblemente interesante, por ejemplo, que se tienen mapas retinotópicos, es decir, básicamente una fotografía de lo que sea que estamos observando en la parte más trasera de nuestro cerebro. Se ha encontrado que, dependiendo de dónde estamos observando, básicamente tenemos un reflejo en nuestro cerebro con una inversión que sucede por cómo se transmite la información hacia nuestro procesamiento. Aparte de esto, están las áreas, por ejemplo, temporal, principalmente relacionadas con la audición, con el desarrollo de memorias, por ejemplo, y también que vendría siendo nuestro lóbulo temporal, nuestro lado, y también vamos a tener nuestro lóbulo occipital, principalmente relacionado con el aspecto sensorial, ¿verdad? Si piensan, por ejemplo, que solamente se recluta una parte para hacer el procesamiento, estamos en un completo error. Al final, el procesamiento cerebral sucede reclutando muchas partes de nuestro cerebro. No sucede nada más hablando de la visión, sucede en el lóbulo occipital y ahí se queda. Para nada. O sea, se tienen que reclutar diferentes áreas para poder darle un contexto y darle un significado a lo que sea que estamos haciendo. Al final, no nada más estamos viendo siempre, también estamos escuchando, ¿no?
también estamos sintiendo, etc. Entonces, otra vez, dependiendo de lo que nos enfocamos, de lo que queremos estudiar en neurociencias, ahí empezamos a identificar esas áreas de interés para lo que sea que yo quiero aplicar. ¿Sí? Me gustaría hablar un poco de estos aspectos más comunes que se estudian en la neurociencia, que es el aspecto cognitivo y el afectivo. Cuando hablamos del aspecto cognitivo nos vamos a referir más al razonamiento, la planeación, el aprendizaje, la toma de decisiones, entre otros temas. Considerando esto, podríamos decir que es la parte más del raciocinio, ¿no? Es esto que conocemos como el pensamiento abstracto, ¿no? Y por otro lado tenemos un pensamiento o un procesamiento un poco más visceral, que es nuestro procesamiento afectivo, ¿no? La regulación de las emociones, la respuesta emocional ante las vivencias que tenemos, vamos a decir, los vínculos afectivos que generamos y el efecto que tiene en nosotros, tiene una connotación más afectiva, ¿verdad? Sin embargo, no están divorciados los dos temas, tienen que estar íntimamente relacionados siempre, ¿sí? Una decisión que vayamos a tomar va a estar influenciada por el efecto afectivo, valga la redundancia, que tuvo en nosotros, ¿no? Si algo me gustó mucho, otra vez, el ejemplo que les daba al principio, voy a repetir esa acción, ¿no? Entonces, si algo no me gustó, la voy a evitar. Y ahí estamos empezando a identificar también algunas cuestiones hasta de supervivencia que están instaladas íntimamente en nuestro cerebro. Esta imagen la utilizo porque quisiera hablar un poco sobre el aspecto cognitivo principalmente. Me gustaría que quedara muy claro que cada vez que sucede un proceso, por ejemplo, de aprendizaje, que obviamente está incluido en el proceso de memoria, de toma de decisiones, etcétera, vamos a empezar a identificar este tipo de alteraciones que ya se han encontrado, ¿verdad? Se crean nuevas conexiones neuronales, lo conocemos como el principio de Webb también, que básicamente es what fires together, sticks together. O sea, si hay una activación neuronal que se repite en varias ocasiones, sobre todo, se va a afianzar esa conexión, se va a volver cada vez más potente, más fuerte, ¿no? Así es como creamos nosotros estas conexiones de memoria, ¿no? Si, para darles el mismo ejemplo de voy saliendo por la calle y me tropiezo, no me tropiezo tan seguido, pero si voy caminando por la calle y no es, me caigo, ¿verdad? Si me caí una vez, me caí 2 veces, me caí 3 veces, hasta que ya aprendí a la tercera, lo más probable es que se haya realizado un proceso donde ya se instaló en mi mente que si agarro ese lado de la calle, me voy a caer, ¿verdad? Ya no voy a querer. Entonces podríamos decir que una conexión pasó de ser nada más sinapsis de neurona A neurona B, a volverse una sinapsis muy fuerte, que incluso incluye más hendiduras sinápticas o más espacios donde puede transmitirse este neurotransmisor, ¿sí? Entonces, estos cambios me gusta mucho tenerlos de ejemplo porque nos ayudan a identificar que todo el aprendizaje, todo lo que ustedes vienen a hacer aquí al TEC, por ejemplo, ¿verdad?, no tiene una implicación nada más abstracta. A veces se nos olvida que los aprendizajes están enraizados en cuestiones biológicas, ¿sí? Si incluso con los colegas que son estudiantes de psicología también, si nos imaginamos nada más que el cambio que hacemos en una persona al tener un proceso terapéutico con ellos, cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de actuar, se cuidan mejor su salud, etcétera, el cambio no se queda nada más en lo abstracto. No es nada más, ya entendí, se realizó a través de ese proceso terapéutico una nueva conexión, o se afianzó una conexión y se podaron aquellas conexiones que no sirven, que se lo voy a compartir también, que orientaron a una persona a que cambiara su conducta. Entonces, no se queda nada más en el abstracto, se enraiza, sobre todo en los procesos de aprendizaje, con la repetición. Cuando empiezas a andar en bicicleta, te vas a caer a la primera. Esa es la regla casi, ¿verdad? Pero lo sigues intentando, lo sigues haciendo varias veces, consigues esa coordinación motriz, lo que básicamente implica, y se ha comprobado, que hay cambios en la corteza motriz relacionados justamente con esa capacidad de sostener los manubrios, de mantener un balance y de poder pisar los pedales de la manera correcta. Entonces, no es nada más, aprendí, mi cerebro cambió, que eso es lo que conocemos como neuroplasticidad, para poder generar ese movimiento nuevo que no sabía hacer antes. Pensemos ahora cómo se pueden ver o cómo nos imaginamos, ¿no?, en los cerebros de, no sé, un artista, de un bailarino, de una bailarina, ¿no?, donde claramente esas conexiones que están afianzadas son muchísimo más fuertes y especializadas. Y no les digo esto para que nos agüitemos por decir, debía haber empezado a bailar desde hace mucho y practicar y caerme, sino al contrario. Esto quiere decir, es un mensaje ojalá sea esperanzador, que con cualquier aprendizaje que tengan y con cualquier repetición, aunque se equivoquen, la tendencia va a ser a que se puedan generar esas conexiones que eventualmente
Entonces, todos podemos aprender a hacer básicamente todo, pero tenemos que dedicarle un tiempo, una frecuencia, una repetición y no tenerle miedo a equivocarnos también cuando lo estamos haciendo. Eso para generar esas nuevas conexiones neuronales. Si nos vamos un poquito más allá, les quiero compartir, hablando todavía del proceso cognitivo, cómo sucede el proceso de neuroplasticidad y cómo hay ventanas especiales para esto. Esta imagen a mí me gusta mucho porque nos indica o justifica algunos de los procesos de aprendizaje, sobre todo en niños. Este concepto de que los niños son esponjas, de que los niños reciben la información más fácilmente, a lo mejor que un adulto, está validada completamente por un estudio relacionado justamente con fisiología y con neurociencia. Se ha encontrado que durante las etapas primarias, primeras etapas de la vida, sobre todo entre los 2 años y los 6 años, vamos a tener picos en densidad neuronal. Entonces hay una mayor proliferación de creación de neuronas durante esas etapas, ¿verdad? Para una cuestión de educación, por ejemplo, o para una cuestión donde estamos viendo cuáles son esas etapas primordiales para aprender algo nuevo, esta información es completamente vital, es esencial que nosotros conozcamos, ¿sí? Igualmente vale la pena decirlo, no es nada más que haya una creación o más creación de nuevas conexiones neuronales. Va más allá de eso, ¿no? Aparte, imaginemos que solamente estamos creando nuevas conexiones y más y más y más y más. Tenemos el cerebro del tamaño del cuarto, ¿no? Entonces, aparte de eso, tiene que haber un proceso de poda sináptica. Se tienen que ir recortando aquellas conexiones que no son necesarias para mi supervivencia, para mi satisfacción, para mi proceso de aprendizaje, etc. Entonces, así como se crean nuevas conexiones y hay etapas primordiales para eso, también vamos a tener en esas mismas etapas mucha poda sináptica, recortes a esas nuevas creaciones de neuronas que se están realizando. Para verlo de una manera un poco más lógica, pensémoslo como que se están creando nuevas ramificaciones y al podarse esas nuevas ramificaciones se va creando una estructura, ¿no? Que va a ser el movimiento de yo andar en bicicleta, ¿sí? Si no, estaría ramificado por todos lados y no vería la forma de la bicicleta y me estaría cayendo. ¿Queda claro? Muy bien. Continuando con el siguiente tema, ya vimos lo cognitivo, vámonos con lo afectivo, ¿verdad? Hablando un poco sobre la neurobiología de la emoción. Así como nosotros procesamos de forma consciente lo que les acabo de mencionar del aprendizaje, la repetición, me queda más claro, lo voy a volver a hacer, también tenemos una respuesta visceral ante los estímulos. Con visceral me refiero a es una respuesta que no podemos manejar, es algo que brota de nosotros, ¿no? Las emociones en general es muy difícil que le pongamos un stop, ¿no? Se puede hacer hasta que ya la procesamos, hasta que ya la entendimos, ya vimos cómo reaccionar, ¿sí? La tendencia de esto es, sí, y la manera en la que a mí me gusta dar el ejemplo es, bueno, se lo voy a dar en un momentito que les explique la siguiente parte. Pero básicamente, dependiendo del estímulo que estamos recibiendo, ahorita va a cuadrar, va a tener sentido esto, nuestra reacción va a ser interna, va a ser, como les digo, visceral. Si me da la mano mi crush, me va a sudar la manita, ¿verdad? Yo no le dije a mi mano que sudara, me va a latir más rápido el corazón. Yo no le dije a mi corazón que latiera más rápido, empezó a latir más rápido el corazón. Entonces, estos procesos son cuestiones inconscientes y es una reacción corporal ante los estímulos del entorno, ¿verdad? Eso lo pongo de una manera más sencilla. Pero igualmente hay ciertos procesos que afianzan incluso más rápido para relacionarlo con la parte del aprendizaje. En teoría, tristemente, la mejor manera de aprender es a través del miedo o del sufrimiento. Y eso está muy sano, como lo podemos imaginar. La manera en la que se los quiero mencionar es, en ocasiones incluso nos vamos con esa finta a nuestros padres y abuelos y demás, les enseñaron con chanclazo y les enseñaron con la nalgada y demás. Sí se afianza el aprendizaje, claramente. Si agarras una galleta cuando no debías y te dieron una nalgada sin trazo, claro, se te va a quedar el niño medio traumado, pero va a aprender que no debe hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, si estamos hablando ahora sí de el aprendizaje más humanista, ¿verdad? Claramente, podemos utilizar otras referencias de aprendizaje que son mucho más efectivas y no dejan al niño, pues, problemado, ¿verdad? Entonces, eso vale la pena que lo tengamos en cuenta. Cuestiones como la satisfacción, la felicidad, un entorno saludable para el desarrollo, también van a fomentar un buen aprendizaje. La felicidad, la alegría, trabajo en equipo, sobre todo en niños, afianzan mucho mejor el aprendizaje y a pesar de que con el miedo y con el dolor se queda grabado, pues obviamente el entorno que queremos crear es un entorno saludable, es un entorno positivo para nuestro niño aprendiz. Bien. Este es un sistema que me parece importante también mencionar, que es el sistema simpático y parasimpático. A grandes rasgos, esto es lo que me hace que me sude la manita cuando me agarro mi crush, o que me lata rápido el corazón, etc., ¿no? Esto es básicamente una
un sistema que se encarga de decirle a nuestro cuerpo esta reacción que debería de tener en ese momento. Ahora sí voy con el ejemplo. Va muy de la mano con lo que les decía. Si voy caminando por la calle, por quinta vez ya me tropecé, no prendo. Si llega un guardia, a lo mejor aquí afuera del TEC, me da la mano, joven, está bien. Yo voy a decir, muchas gracias, me caí, normal, ¿verdad? Me voy a ir, a lo mejor un poco apenado, no digo que no, pero me voy a retirar y no pasa nada. Y llega mi crush otra vez y me agarra la mano y me levanta. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Se va a volver loco? Me van a sonar las manos, me van a latir el corazón, la temperatura corporal me va a bajar, total, un montón de cosas van a empezar a suceder. Entonces, tenemos diferentes reacciones corporales que definitivamente son medibles, que nos ayudan a identificar cuál es el procesamiento que tiene la persona, cuál es la vivencia que está experimentando en ese momento dado. Entonces, esto me gusta mucho usarlo de referencia para decir, la acción es la misma. Me caí y alguien me dio la mano y me ayudó a levantarme, ¿verdad? Pero el estímulo es completamente diferente, por una cuestión contextual. Y ojalá eso dé un poco más de luz en esta primera imagen que les ponía, donde decía que teníamos el estímulo, receptor, interpretación y reacción. Es terriblemente reduccionista, porque si hay una interpretación, ¿verdad?, diferente de un punto a otro, sobre todo porque estamos en un proceso de aprendizaje o cambiando lo que hacemos, claramente la reacción, la respuesta, el ciclo no va a ser nada más cronológico, no va a ser A, B, C, D, sino vamos a estar en un círculo de constante retroalimentación que va a cambiar el resultado siempre. Entonces no es tan literal, ¿verdad? Es mucho más abstracto. Bueno, les voy a compartir un pequeñísimo resumen para que identifiquemos ahora sí estos tres grandes elementos. Aquí se los puse como dos espacios, pero son tres grandes elementos relacionados con este análisis del procesamiento de información. Primeramente, tenemos sistemas sensoriales que reciben la información del exterior, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos sistemas de interpretación de la información y también tenemos sistemas de respuesta para lo que estemos haciendo. La respuesta incluso puede ser, se ha encontrado como hasta programas de comportamiento predeterminado. Mucho de la neurociencia tristemente se hace con muchos, con animales, ¿verdad? Se ha encontrado que si a un changuito se le pone se le hace un electroshock en una parte específica a través de un electrodo, en una parte específica del cerebro, específicamente relacionado con el comportamiento motriz, ¿verdad? O sea, con el movimiento. El changuito empezaba a hacer algunos movimientos que se relacionaban con la alimentación, como si agarrara algo y se lo acercara a la boca. O por ejemplo, si se lanzaba un shock en otra parte del cerebro del changuito, en esta área, se encontraba que el changuito hacía como que se defendía, ¿verdad? Que hacía la manita así. Y no era porque lo estaba sufriendo, sino era un movimiento que estaba predeterminado. Entonces, lo intentamos en diferentes, bueno, no lo intenté yo, se intentó en diferentes changuitos y se encontró que siempre era el mismo movimiento dependiendo del área donde se estaba dando ese pequeño shock. ¿Verdad? Muy bien. Me gustaría pasar así, ahora sí un poquito a hablar sobre cuáles son algunas de las mediciones principales que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? También hablando del grado de complejidad que pueden llegar a tener estas mediciones, porque claramente hay un grado, como les digo, son tantos los niveles, desde algo muy superficial hasta algo muy profundo que nos podemos enfocar, que claramente va a haber diferentes grados de dificultad de su uso, ¿verdad? Y de análisis sobre todo. Esta imagen no me voy a tener obviamente a leerla, pero sí me gustaría que vieran este slide y que la procesaran también. No son los únicos métodos, estos son muy poquitos métodos de todas las cosas que se pueden hacer, pero definitivamente ya nos empiezan a ilustrar un poquito del nivel de profundidad de análisis que podemos realizar. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional nos permite ver la cantidad de sangre, de oxigenación que tiene en la parte del cerebro en específico al realizar alguna actividad. Entonces, por ejemplo, si yo meto a mi participante en una de estas fMRIs, o resonancias magnéticas funcionales, el aparato, y le pongo a hacer alguna actividad, por ejemplo, motriz, ¿no? Le empiezo a hacer una secuencia motriz, varias partes, como un teclado, como si fuera un piano. Secuencia, secuencia, secuencia. Yo puedo empezar a identificar en el área motriz del cerebro, por ejemplo, cómo se ve cuando hay una activación, y más allá de eso, cuando hay una activación con una secuencia. Imaginemos que después yo le digo a la persona, eso que aprendiste antier, vuélvelo a practicar. Entonces, no nada más estoy hablando de que la persona haga la secuencia, sino también estoy hablando de que estoy pidiéndole a la persona que se acuerde de lo que hizo. Entonces, reclutas la parte del cerebro relacionada con la memoria, pero también con la motricidad y con la repetición, ¿verdad? Para darles un ejemplo. Cuando hablamos del electroencefalograma, tiene un gran grado
usos en general y gracias a los avances tecnológicos recientes que hemos tenido, se puede utilizar tanto un electroencefalograma súper avanzado, carísimo, con un montón de electrodos, como algunos que son muchísimo más accesibles. A lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con la banda Muse, no la banda de rock, la banda que se pone en la cabeza, ¿sí? Esta bandita que se pone en la cabeza lo que hace es tener algunos electrodos, en lugar de tener toda la cabeza llena de electrodos, y nos permite identificar en áreas específicas, en este punto, nuestro lóbulo frontal, cómo se está activando, o sea, qué áreas de la cabeza está recibiendo una mayor activación eléctrica específicamente. De lo que se encarga el electroencefalograma es medir la cantidad de electricidad que hay en diferentes zonas de nuestra cabeza. Sería un poco arriesgado decir de zonas de nuestro cerebro en realidad, aunque esa es la teoría, no es necesariamente en el cerebro, no tenemos el electrodo metido en la cabeza, es una gorrita que se pone, ¿verdad? Entonces es la parte de nuestra cabeza que tiene mayor cantidad de electricidad. Puede ser por eso un poco no tan específico, ¿verdad? Pero nos ayuda a identificar, por ejemplo, si, les voy a dar un ejemplo muy concreto, llegó una alumna de preparatoria, que eso me impresionó bastante, diciendo que quería hacer una mano prostética, que se moviera solamente con el pensamiento. Yo dije, ok, ambicioso, ¿no? O sea, quiere hacer un trabajo pesado. Pero eso es lo que definitivamente existen protocolos, existen actividades que se pueden hacer para enseñarle a un Arduino a hacer el movimiento de cerrar y la mano, etcétera, ¿no? Entonces nos centramos con un electroencefalograma a identificar cuáles son los electrodos más importantes relacionados con el movimiento para que se registre, por ejemplo, cómo es el proceso de abrir y cerrar la mano solamente con pensar. Ahorita estamos en esas etapas iniciales donde está tomando muestras e incluso este es un proyecto para una actividad de bachillerato internacional de una alumna de la prepa. Pero ahorita en el Hospital Zambrano, si mal no recuerdo, se está haciendo incluso el muestreo más elaborado, donde tienen hasta 600 y tantas personas que se están haciendo esos muestreos para tener una lectura, que vamos a decir, está promediada. Entonces, mientras más ejemplos haya, mientras más cabezas se prueben, más clara va a ser cómo se ve en verdad el movimiento para abrir y cerrar la mano con un cerebro. Entonces, tiene que hacer un chorro de muestreos. Es un error así fundamental asumir que todos los cerebros son iguales, ¿sí? Cada cerebro, aunque sea diferencias milimétricas, va a ser diferente el uno del otro. Ojalá el punto que mencionaba previamente sobre la neuroplasticidad ilustre un poco sobre eso también. Si estoy hablando de que se afianzan conexiones, ¿verdad? Si yo no sé tocar el bajo, ¿verdad? A lo mejor una persona que sí sepa tocar el bajo va a tener un cerebro diferente a mí, ¿verdad? Y no es a lo mejor, va a tener un cerebro diferente a mí, comprobado. Bueno, aparte de eso, hay algunas otras herramientas como la optogenética. Esto es muy preciso, es más ya a lo más minucioso, por decir así, de la experimentación, de lo más minucioso de la experimentación neurocientífica. En estos ejemplos, por ejemplo, con esta ratita, lo que se hizo es, a través de modificación genética, facilitar que algunas de las células de esta ratita, específicamente los ganglios basales, bueno, ese es el ejemplo que yo conozco, no es este. Por ejemplo, en una ratita, a través de manipulación genética, me encargo de que sus células en la parte del cerebro relacionadas con la dopamina y con la satisfacción, por ejemplo, tengan mayor sensibilidad a la luz, al punto en el que si yo le pongo luz, se activan estas células, ¿verdad? Entonces, de esta manera, yo puedo hacer el experimento, y me tocó leer este paper hace mucho pongo una ratita con dos opciones, a la izquierda o a la derecha. Y dependiendo de dónde activo, si en el lado izquierdo del cerebro o en el lado derecho del cerebro, estos centros dopaminérgicos, la ratita va a tomar una decisión. Va a decir, ok, si me activan del lado derecho, voy a irme hacia la izquierda. Y si me activan del lado izquierdo, me voy a ir hacia la derecha, en unos caminitos que le ponen enfrente. Entonces, hasta ese nivel de especificidad se puede llegar, que claramente eso es una investigación muy profunda. Esos son los métodos que les comparto, hay muchísimos más, que son más avanzados, ¿verdad? Incluso conforme avanzan los años, el electroencefalograma lo tenemos más en la palma de la mano, ¿no? Es algo mucho más accesible. Se puede solicitar incluso en diferentes centros estas herramientas y se los puede prestar también para uso incluso de estudiantes. Se utiliza incluso para neurofeedback, es decir, para yo saber cómo se encuentra mi cerebro en un estado de relajación, en un estado de activación, etcétera, a través de yo ponerme estas gorritas o estos electroencefalogramas. Bien. Pasamos ahora a los métodos que son un poco más prácticos, más relacionados con el sistema simpático, con el sistema parasimpático que les mencionaba. Tenemos a la psicofisiología, que me toca dar esa clase, los de psicología sexto semestre, por ahí hay un alumnito, ahorita luego lo vemos, ¿verdad?
Pero básicamente en esta clase, o lo que hacemos principalmente, es identificar algunas de las principales mediciones corporales, como el ritmo cardíaco, la sudoración corporal, la temperatura corporal, la frecuencia de respiración, etcétera, que nos ayudan a indicar si predomina una activación del sistema simpático, o mi fight or flight, mi activación, o si predomina la activación parasimpática, o sea, de relajación, de digestión, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo a una, y esto lo hacemos en la clase, conectamos a nuestros alumnos y a alguna conejillo de indias que va pasando por ahí a estas máquinas que no son tan elaboradas, son sensores que van en la mano, no es nada muy exagerado. Y básicamente los ponemos a pasar por una etapa de estrés, o sea, los estresamos. Les ponemos ecuaciones matemáticas, les ponemos a hacer algunas pruebas también pues, más elaboradas, ¿verdad? Para que se sientan tensos y vemos cómo cambia su cuerpo dependiendo de lo que están sintiendo. Más allá de eso, desde un punto de vista experimental, lo que hacemos es, bueno, ya lo estresamos, vamos a diseñar ahora un estímulo relajante. O sea, cómo contrarrestamos y comprobamos que funciona esa relajación. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos a través de una medición corporal. Lo hacemos a través de medir estos sensores que les mencionaba previamente, que se los voy a mostrar también. Aparte de eso, tenemos algunos otros sensores, como es el eye tracker. El eye tracking lo que hace es, a través de un reconocimiento de la pupila, nos permite identificar hacia dónde está volteando una persona cuando ve un espacio, ¿verdad? Nos permite generar incluso o identificar, otra vez dependiendo de la dilatación, si una persona tiene una activación corporal en su sistema simpático o si está más relajada. Nos permite crear mapas de calor. Por ejemplo, si en un anuncio yo puedo, ¿qué es lo que vemos aquí? Si en un anuncio yo puedo identificar, si no ven cuál es, en un anuncio yo puedo empezar a identificar en dónde se fija una persona con mayor frecuencia, cuando está utilizando alguna página, cuando está viendo un anuncio, etc. Ahora imaginemos tratar de combinar el eye tracker, que se hace completamente, con el aspecto de psicofisiología. Esto me permite a mí no nada más saber a dónde está volteando a ver a la persona, sino identificar en su cuerpo qué tipo de reacciones corporales de satisfacción, de felicidad o de cansancio, de relajación está sintiendo la persona. Entonces, combinamos ahora sí los elementos y le damos un uso más práctico. Ya por último también está el reconocimiento facial, postural y de voz, donde básicamente dependiendo de cómo está, cuál es la microexpresión de la persona y el gesto de la persona en ese momento, cómo está acomodada hacia para la derecha, para la izquierda, adelante o atrás, y hasta incluso cómo habla la persona, o sea, refiriéndonos al sentiment o al sentiment análisis, nos podemos empezar a identificar si una persona, por cómo habla, por cómo reacciona facialmente y por cómo se acomoda, si está alegre, si está feliz, si está prestando atención, si está dormida en clase, etc. ¿Verdad? Entonces, todo eso se puede alcanzar a referir con estos métodos que son un poquito más prácticos y que utilizan algunos algoritmos, sobre todo cuando hablamos de reconocimiento facial, postural y de voz. Bien, entonces, estos son algunos de las principales mediciones, ¿verdad? Y yo creo que esta imagen también es buena, incluso creo que, si mal no creo, podemos incluso empezar a ver cuáles son esos tipos de mediciones a un punto más preciso todavía, ¿verdad? ¿Está? Y algunos que ya se me pasearon por aquí por mostrar, a lo mejor reconocen esta filmina. Con mucho gusto la pueden revisar más adelante, se los puedo compartir con ustedes también. Pero básicamente tenemos algunos de los principales sensores que nos ayudan a hacer mediciones, como les decía, que nos ayudan a identificar el estado mental a través del estado corporal de una persona. Entonces ya combinamos toda esta tecnología en algo más práctico. Utilizamos todos estos sensores y sobre todo se usan en conjunto. O sea, reclutamos un poquito de ver cómo está respirando la persona, cómo está su corazón, cómo se encuentra en cuanto a la electricidad que tiene el cerebro, justamente para darnos una idea de cuál es el procesamiento que está llevando a cabo en ese momento. Vamos ahora hacia la parte un poquito más práctica. Yo creo que parte del atractivo también de esta conferencia es tratar de identificar cómo lo puedo aplicar en mi área, ¿verdad? Entonces, aquí es donde me gustaría poner ejemplos bien claros y después de eso vamos a hacer un pequeño ejercicio y ese ejercicio lo vamos a hacer en conjunto. Ustedes me van a ayudar a formar. Primero que nada, les voy a poner algunos ejemplos muy básicos. Cuando estamos hablando de economía, y si se dan cuenta, cuando les hablo ahorita del experimento de la ratita, tomando una decisión si derecha o izquierda es mejor a través de la dopamina en los ganglios basales, podemos también estar hablando de neuroeconomía. Porque estamos diciendo, ok, dependiendo de la cantidad de neurotransmisores que tengo en una parte de mi cerebro, esta opción tiene más valor o esta opción tiene más valor, ¿no? Entonces, si tenemos, a lo mejor encontramos que hay menos dopamina o que no, una persona no está procesándolo adecuadamente,
pues a lo mejor no va a poder tomar las decisiones que asumimos que va a tomar. Incluso pensar en cuánto tiempo toma tomar una decisión al hacer una compra de un producto, crear con base en este análisis de gran escala un modelo computacional que nos dice, ok, la tendencia de esta cantidad de personas tomando esta decisión es tal, ¿verdad? Vamos a hacer un modelo computacional para identificar con estas variables que nosotros agregamos cómo puede cambiar ese resultado de la decisión que se toma. Cuando hablamos de educación, podemos empezar a identificar esos entornos educativos que fomentan justamente la educación. Sí, sabemos que, y esto está súper comprobadísimo, que si las clases duran cierta cantidad de tiempo, va a ser más difícil que el alumno pueda prestar atención, una curva de atención, ¿verdad? Y esto se sabe que si se dan breaks, que si se hay una actividad como la que algunos profesores de seguro les han puesto de pararse en medio, de estirarse, etcétera, lo que pasa justamente es, a través de estos procesos atencionales, a través de identificar estas curvas de atención, podemos interrumpir la caída de la atención y podemos hacer alguna otra actividad, podemos levantar los ánimos de la persona y con eso es suficiente para que vuelvan a prestar atención en lo que están haciendo, ¿no? Aparte de eso, identificar cómo afecta el sueño, cómo afecta la atención, cómo afecta la memoria, incluso todos estos procesos de aprendizaje. También tenemos el aspecto de psicología. Psicología, la neurociencia ha brindado este ámbito del neurofeedback o el biofeedback que nos ayuda justamente a identificar cómo podemos utilizar esas herramientas en beneficio de un proceso psicológico. Me ha tocado hacer una investigación este último año que va relacionada con este tema justamente, donde a algunos alumnos líderes del mañana se les impartió un programa de biorretroalimentación en conjunto con mindfulness para reducir la cantidad de estrés que están viviendo en un momento. Y lo bello de la biorretroalimentación es que yo estoy viendo mis sentidos, mis signos vitales, ¿verdad? Y puedo tratar de manipularlos de una forma consciente. Entonces, por ejemplo, les decía hace rato, yo no controlo si me sudan las manos o no si veo a mi crunch, ¿verdad? También no controlo qué tan rápido late mi corazón, ¿verdad? Si estoy viendo hacia una persona que me gusta, lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas cosas que sí podemos llegar a controlar. Y esto se impartió en ese curso. Es una cuestión de, por ejemplo, la respiración. Si yo me concentro en mi respiración y hago una respiración diafragmática, voy a obligar a mi corazón a latir más lento. Voy a obligar también a mi temperatura corporal a aumentar, o sea que es un símbolo de relajación también. Entonces, estos, y también incluso que la sudoración en la piel disminuya, se relaciona con menos activación del sistema simpático del thyroid. Entonces, yo le puedo enseñar a una persona a través de una regulación corporal que ella puede controlar, como esta respiración, a bajar el ritmo cardíaco, a bajar la sudoración, etc. Entonces, oriento a la persona a que obligue a su cuerpo a relajarse. Algunos otros ejemplos están en el ámbito de la mercadotecnia, de la ingeniería biomédica y también este último de la arquitectura. Cuando hablamos de mercadotecnia les mencionaba el eye tracking y se puede combinar justamente este eye tracking con algunas cuestiones corporales como el ritmo cardíaco, el GSR, que es la sudoración de la piel, entre algunos otros elementos. Esto nos ayuda a identificar a qué le está prestando atención una persona y qué es lo que causa una activación, por ejemplo, de atención o activación de excitación corporal, ¿verdad? Incluso se pueden combinar algunas herramientas, se pueden utilizar hasta el electroencefalograma para empezar a combinar todos estos conocimientos que tenemos para dar un resultado más óptimo. Pensemos en que se realiza, y ahorita les voy a dar el ejemplo, se realiza una campaña publicitaria y yo quiero saber a dónde está volteando a ver la persona que está sentada viendo ese anuncio. ¿Qué tanto está generando una activación en su cuerpo? ¿Está teniendo efecto o no está teniendo efecto? Y eso se le está empezando a llamar neuromarketing principalmente. Cuando hablamos de la ingeniería biomédica, yo creo que se puede beneficiar bastante, y también la ingeniería, pero la ingeniería biomédica se puede beneficiar bastante de estos sensores. Algunos de los ejemplos son para el diseño, la calibración y el uso de herramientas prostéticas o de prótesis en general, incluso para el diseño de Brain-Computer Interface, que viene siendo, he visto un artículo recientemente incluso, donde a través de un electroencefalograma se puede ayudar a una persona a que seleccione letras, ¿verdad? Entonces imaginemos una persona que tiene un tipo de parálisis cerebral, tiene algún tipo de, está en un tipo de coma, etcétera. Se le puede tratar de orientar a que diseñe palabras a través de traer un electroencefalograma y encontrar las letras específicas que está buscando. Entonces le estamos dando voz a alguien que no la tiene. Ahorita les voy a poner algunos otros ejemplos. Ya en el área de arquitectura podemos identificar también cuáles son esas, por ejemplo, incluso áreas en el espacio que estoy abarcando, ¿verdad? Que me llaman más la atención, que generan una reacción en mí. Pensemos en, quiero diseñar un área que fomenta la relajación en una persona, ¿verdad? Me puedo ir a un montón a revisar la teoría,
Pero este tipo de herramientas nos ayudan a realizar la parte práctica. O sea, nos dicen, ok, o sea, en realidad, este espacio que diseñé sí genera una relajación real en la persona y la puedo medir, la puedo calcular. Más allá de eso, se han hecho estudios muy interesantes con el electroencefalograma sobre, por ejemplo, las formas y las formas, figuras arquitectónicas también, cuáles son las que generan una reacción en una persona más relacionadas con la calma, con la felicidad, con la satisfacción, etcétera, versus algunas que son más estresantes. Claramente no es lo ideal tener una estructura que por naturaleza sea estresante, a menos que el entorno me lo pida, tanto para bien, para estresar o para relajar. Y un ejemplo muy interesante que encontré va relacionado con el diseño de entornos para fines específicos. Por ejemplo, se identificó que para bebés recién nacidos en un hospital, el tipo de luz que tenían en el hospital y el tipo de estructura de cómo reflejaba la luz de afuera hacia los niños causaba que no se desarrollaran adecuadamente en el aspecto visual, por el tipo de luz al que estaban expuestos tan frecuentemente. Y esto se realizó a través de este tipo de análisis utilizando herramientas y dispositivos biométricos y neurocientíficos. Muy bien, algunos ejemplos más sencillitos también y visualmente pues, muy atractivos. A través del aspecto de el contexto semántico de lo que se está haciendo, podemos empezar a identificar, por ejemplo, si es pintura, si es un cable, lo que se está acomodando, pero es gracias a la persona que identificó esa diferencia, vemos justamente si lo está acomodando del lado derecho o si lo está acomodando del lado izquierdo. Y ya por último tenemos otro aspecto también de ingeniería biomédica, el manejo de una silla de ruedas solamente a través de un electroencefalograma. Otra vez pensemos en una persona que tiene una discapacidad física importante que no le permite caminar o moverse mucho. Ok, ya ven que me emociono y que me tardo mucho en hablar y sigo. Entonces, vamos a pasar a la parte un poquito más didáctica, vamos a dinámica también, vamos a jugar un poquito. Me gustaría que ustedes también, con lo que he mencionado el día de hoy, con lo que les he propuesto, me den ustedes también algunas de las ideas que tienen. Y no para que yo las haga, ahorita van a ver cuál es la retórica de todo esto. Me gustaría que me ayudaran en esta actividad que vamos a hacer, muy sencillita, de un Padlet, ¿verdad? Donde si alguien tiene una idea, si alguien tiene incluso a lo mejor alguna duda de decir esto funcionaría o no funcionaría, lo podemos empezar a revisar. Ojalá sí funcione ahí ¿alguien me dice si funciona el QR? ¿Sí funciona? Muy bien. A lo mejor se necesita estar un poquito más de frente para alcanzar a revisar. Aquí les puse un ejemplo también para un aspecto de marketing. Imagínense que yo utilizo un sensor de temperatura, de ritmo cardíaco, de sudoración, en conjunto con el eye tracker para medir la excitación corporal de una persona ante una campaña que yo lancé, por ejemplo, en TikTok. Entonces ya estoy viendo a dónde está volteando a ver la persona, ya estoy viendo cómo cambian sus reacciones corporales y estoy identificando si funciona o si no funciona. Si alguien tiene aquí una idea, una propuesta, algo que tiene así curiosidad de saber va a funcionar o no va a funcionar, le invito por favor a acomodar alguna. Vayan pensando, si tienen duda levanten la mano y con mucho gusto les doy la palabra también. Vamos a dar unos minutos. Adelante. Oye, ahora hemos estado oyendo mucho de los procesos post-pandemia y todo esto, y mencionan una palabra que a mí me tiene pues consternado, y más de acuerdo a lo que dijiste, el proceso de aprendizaje. Desaprender. O sea, ¿cómo es ese proceso de desaprender? Tenemos que desaprender, pues que los hombres fuimos educados de una manera y tenemos que desaprender y reaprender a nuestro trato hacia las mujeres. Pero, ¿qué es eso de desaprender desde tu perspectiva? Excelente, excelente, me encanta. Incluso lo pensé en poner en la presentación y ya hasta me emocioné. Hay un video muy padre que lo explica, que básicamente nos ayuda a dar un poco de entender cómo se realizan esas conexiones neuronales. El ejemplo es con andar en bicicleta, y esto se hizo por un investigador que lo hacía más por diversión, creo que es más ingeniero que investigador. Y lo que él hizo es acomodar una bicicleta de forma en la que si tú das a la derecha, la rueda de la bicicleta da a la izquierda. Entonces, esta persona lo que hizo fue poner a gente que lleva años usando la bicicleta para actividades a tratar de usar la otra, y la dificultad para desaprender ese proceso de a la derecha y la vuelta a la derecha la rueda es increíble. O sea, es una dificultad importante. No significa que sea imposible, sino que así como el proceso de aprender implica me subo a la bici y me caigo, o sea, en este caso me subo a la bici que ya sé darle, pero ahora da para el otro lado, ¿verdad? Entonces sí se puede volver a aprender, nada más que se necesita dedicación, se necesita tiempo, se necesita paciencia, se necesita hacer ese trabajo, pero definitivamente es algo posible. Es una de las maravillas de la neuroplasticidad. Incluso esta persona hizo una prueba con un niño. ¿Se acuerdan lo que les ponía ahorita del
hay etapas de la vida donde es más fácil desarrollar ciertos conocimientos, como puse al principio con la poda sináptica y demás. Esta persona puso un niño que acababa de aprender a andar en bicicleta la semana pasada, por decirlo así, y esta semana le cambió a la bicicleta que ahora da vuelta para el otro lado. El niño se tardó 2 horas en aprender, mientras que la persona que llevaba toda su vida andando en bicicleta le tomó un par de días o una semana agarrar la onda de cómo andar en la bicicleta volteada, ¿no? De que se puede, pero definitivamente si desde más temprano estamos con un estímulo, se va a quedar grabado en nosotros. Si lo cambiamos también temprano, antes de que ya se consolide en nuestra mente, pues claramente va a ser más sencillo hacer. Entonces, se puede totalmente, implica una dedicación, motivación, esfuerzo y demás también. Para eso responde más o menos la pregunta. Pero el cerebro dice, yo puedo. ¿Cómo es? ¿Sí? Ahí complementando un poco, o sea, en la parte del aprendizaje motriz, ¿no? Pero en cuanto al desaprender emocional, que nos están también ahorita manejando, ya más trabajo. Vale la pena decir que no es exactamente lo mismo. De hecho, para coordinación motriz, usualmente las conexiones tienen que ser muy concretas, ¿no? Porque es un movimiento en específico que se repite, ¿verdad? Para esta parte se necesita un poco más de abstracción, pero no quiere decir que es imposible por la misma característica del cerebro de neuroplasticidad. Desde que se puede. Así como una persona con muchos años puede también decidir aprender un tema nuevo, totalmente lo puede hacer también. Es exactamente lo mismo que desaprender. Es un proceso de cambios fisiológicos derivados de un proceso de aprendizaje, de repetición, de consistencia, etc. Entonces, sí. Bueno, vemos algunas de las ideas que nos están compartiendo en este lado. Vemos algunas de las ideas que nos están compartiendo. Se habla de en idiomas, avances en neuroingeniería, excelente. Podría ser incluso generando a lo mejor una plataforma que llame más la atención, que nos cause una satisfacción, incluso con gamification, que utiliza estas características internas de liberación de dopamina y de liberación de serotonina cuando tiene una satisfacción para aprender más fácilmente. Cuando hablamos de dice, medir nivel de atención de las personas al leer un artículo o una noticia, excelente también. A lo mejor, si es una noticia, a lo mejor con eye tracking no tendría tanto sentido, pero con un electroencefalograma definitivamente se podría hacer ese esfuerzo también. Muy bien. Evaluaciones docentes en psiquiatría. Acelerar el entendimiento de procesos bioquímicos en el cerebro para entender la depresión y la ansiedad. Excelente. Incluso no nos tenemos que ir nada más al cerebro, ¿verdad? También podemos hablar, y se está haciendo ahorita una investigación de biomarcadores para identificar la depresión. Sin necesidad de irnos al cerebro, ¿no? O sea, desde ver cómo funciona el cuerpo, porque obviamente nuestro cuerpo funciona gracias a la información que nuestro cerebro le manda, ¿verdad? Entonces es otra manera de acercarnos a eso. Muy bien, me gusta que tengan propuestas y que se ponen cosas. Excelente. Eso me lleva a esta siguiente parte, me voy a tener también a leerlas, a ver qué más. Conciencia para el crecimiento personal, proceso para identificar patrones de comportamiento y creencias. Muy bien, que puedan afectar. Excelente, excelente. Sobre todo el aspecto como negativo. O sea, cómo se ve en el cerebro cuando alguien piensa negativamente de sí mismo versus cuando piensa positivamente de sí mismo. Claramente, muy bien. Excelente, excelente, me gusta. Diagnosticar el tipo de aprendizaje del individuo y sus necesidades fisiológicas. Muy bien, nanotecnología. Crear estímulos. Excelente, excelente. Venga, muy bien. Bueno, incluso ahora que ustedes tienen ese Padlet, va a ser más fácil para ustedes identificar cómo hay áreas en las que a lo mejor ustedes dicen, yo puedo meterme aquí también. Entonces usen ese Padlet, que sea también su herramienta para decir, qué padre que tantas personas están interesadas en este punto, ¿no? Entonces creo que hasta tienen la opción de poner comentarios, si alguien quiere preguntar, si quiere compartir su contacto. La intención es empezar justamente a aprovechar las herramientas que tenemos a la mano. Esto me lleva nomás a este siguiente punto. La intención de todo esto y la retórica que me gustaría utilizar es tratar de empoderarles a todos ustedes, todas ustedes, a que puedan empezar a utilizar estas herramientas que tenemos a la mano. La gran ventaja de esto es que conforme avanza el tiempo, ya tienen muchos de ustedes un smartwatch, que básicamente ya es un sensor biométrico. Ya les ayuda a identificar el ritmo cardíaco, la temperatura, la sudoración, etc. Entonces, este tipo de implementaciones, conforme va pasando el tiempo, cada vez más van a ser accesibles para nosotros. Pero va a depender de nosotros qué queremos hacer con ellos. Entonces, les quiero extender una invitación también, ahorita voy a dar un espacio de preguntas, pero les quiero extender una invitación a un espacio que tenemos de asesoría y acompañamiento, donde básicamente, si ustedes quieren utilizar alguna herramienta biométrica para un proyecto, para una clase, por ejemplo, que me pidió mi profesor, o ustedes profesores también que quieren empezar a utilizar este tipo de herramientas y aplicarlos para su clase, en conjunto con el CDIE, con mucho gusto podemos empezar a diseñar un programa más de ese tipo de acompañamiento para justificar procesos didácticos, para aplicarlo en la clase.
para saber cómo leer estas mediciones también. Entonces, toda la intención de esto es empoderarles a saber que la neurociencia como tal siempre la estamos aplicando y cada vez tenemos más maneras de medir lo que está sucediendo en nosotros y en nuestro entorno. Entonces, muchas gracias primeramente por su atención, muchas gracias también por el tiempo que me dedicaron también, ojalá les haya gustado. Dudas, quejas, comentarios, lo que necesiten, con mucho gusto pueden referirse aquí conmigo, pero antes de eso, les voy a pasar aquí el... Terminar ya, me gustaría presentarles a Irving Hidro, quien es el director de Mosla Tecnologías Emergentes, para que nos platique un poco más acerca de... Gracias. Solamente agradecer a Andrés por la conferencia, muy interesante, y bueno, invitar a todos y a todos. Aquí en Mosla tienen disponibles varios de estos dispositivos biométricos, como el electroencefalograma, también para medir sudoración, ritmo cardíaco, eye tracker. Entonces, tanto para el diseño de sus cursos, si son profesores, o las investigaciones que estén realizando, si son alumnos de las diferentes disciplinas, puede ser, como nos platicaba el maestro Andrés, desde negocios, arte, ingeniería, medicina, pueden acercarse. De hecho, ya ponía por aquí el correo Andrés, de hecho pueden contactarlo y nos va a estar apoyando con asesorías para sus proyectos, viendo cuáles algunas de las formas en las que pudieran estar haciendo estas mediciones, cómo poder hacer un experimento que valga la pena, e inclusive cómo utilizar de la mejor manera los dispositivos que se encuentran disponibles para ustedes aquí en la institución. Bueno, y pues Andrés, muchísimas gracias por esta conferencia y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Si tienen alguna duda, pregunta por respecto del tiempo de todos, pues bueno, Andrés se va a quedar con nosotros todavía un rato por acá y pues podemos hacerlo de manera más personalizada, y los demás pues continuar también con sus actividades si tienen. Muchas gracias. Entonces,